Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por Cuando en marzo de 1985, el 1 de marzo, el doctor Julio María Sanguinetti asumía como el primer presidente de la restaurada y anhelada democracia, los jóvenes de entonces, que habíamos pasado la mayor parte de nuestras vidas en el proceso dictatorial, soñábamos y también creíamos que junto a las recobradas libertades civiles e institucionales venían también las soluciones para las odiadas desigualdades sociales y económicas. La democracia era, para esos jóvenes de los años 80, sinónimo no solo de libertad, sino especialmente, como lo soñábamos los jóvenes de aquel entonces, de igualdad y de fraternidad. Ya que a la larga estamos en el mes de julio, el mes de la Revolución Francesa, como dice mi buen amigo de la Revolución Parisina, Eduardo Lust. Porque, ¿cómo entender uno de esos conceptos, libertad, igualdad, fraternidad, si no es en relación a los demás? Porque, ¿qué libertad puede asumir un individuo si no es en condiciones que posibiliten su desarrollo como tal? Por eso es que yo creo, tal vez basada en mi filosofía, en ese sentido profundamente anarquista, de que la única libertad que existe es la libertad individual. Pero sin estas condiciones, las condiciones que hablan de la integridad de un desarrollo humano, hablar de libertad es vaciar el contenido de uno de los mayores logros de la convivencia humana en su devenir histórico, que sin dudas de ninguna clase es el sistema democrático. Esta democracia liberal, con voto universal, es un invento del siglo XX. No llega a tener mucho más de 100 años. Sin embargo, a trancos y barrancos hay que decir que ha demostrado ser el mejor de los experimentos sociales que ha inventado la humanidad para convivir de la mejor manera en sus más de 5.000 años de desarrollo civilizado. Pero, y siempre hay un pero, y ustedes saben que, en mi caso, es mi propia definición a partir de un análisis profundo de esa realidad. Yo creo que acá en Uruguay hace bastante tiempo que dejamos de vivir en democracia. Yo le llamo al sistema que vivimos estadocracia, que es una especie de fase superior de la partidocracia. Pero si nos atenemos a lo que cree la inmensa mayoría de la gente, por lo menos el sistema democrático en estas zonas del mundo no ha logrado resolver una cuestión fundamental, que es la cuestión de la economía. Y mucho me temo que si no lo logra en los próximos tiempos por venir, junto con otro gran tema que es el tema de la seguridad, el sistema democrático se volverá una caricatura de sí mismo, una patética caricatura de sí misma. Porque el sistema democrático, que no deja de ser, al fin y al cabo, un sistema político, que como todo sistema pretende ser universal, para que funcione y progrese debe incluir en sí mismo todos los componentes de una sociedad, pero especialmente debe tener a la vida del ser humano como objetivo último de su desarrollo. Si le falta aquella estructura sobre la cual se asienta invariablemente todo proyecto humano de desarrollo social, que es la economía, se diría que el sistema democrático tan solo es
una patética caricatura de sí mismo. Y está claro que en nuestros países, especialmente aquellos al sur del río Bravo, si hay algo a la cual la democracia no le ha llegado es a la economía y a la distribución de los panes y los peces. La economía como disciplina no podríamos llamarla ciencia, claramente, porque ninguna ciencia soportaría tal suma de errores como tienen las proyecciones y las definiciones económicas y seguir existiendo como tal. La economía, les decía, se nos presenta a aquellos legos que por lo común la padecemos, como algo que está por encima del orden natural de las cosas, como algo divino. Pero, está claro, si fuera algo divino y se quedara en el cielo, no nos causaría los problemas que a la inmensa mayoría de los mortales que vivimos en esta zona del mundo generalmente nos causa. Es que en esta geografía humana de la América Latina, y en especial en nuestros países acá, en el cono sur, la economía tiene, por supuesto, sus ministerios y obviamente sus ministros. Y obviamente sus ministros. Aquí en Uruguay, el nombre actual de ese representante divino de la economía es Azucena Arbeleche. Es una especie de primer ministro, porque maneja, como antes lo hizo Astori, a su gusto y antojo los recursos de todos los uruguayos. El término ministro viene del latín minuster, que quiere decir por debajo de la gente, es decir, al servicio de la gente. Es la antítesis de magister, de donde viene la palabra maestro, por supuesto, que quiere decir por encima de la gente, a través de su condición de docente. Ustedes que me escuchan, pregúntense si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad alguna vez de haber sido recibido o escuchado por algún ministro de Economía de turno, Astori ayer o Arbeleche hoy, a pesar de ese título de ministro que estaría conformando un concepto al servicio de todos nosotros. Usted que es jubilado, usted que es empleado, usted que es obrero, usted que con su esfuerzo genera la riqueza, que por lo común unos pocos son los que la disfrutan, ¿sintió alguna vez en su vida que algún ministro de Economía estuvo a su servicio y lo escuchó cada vez que usted fue al Olimpo de nuestra política, que es el Ministerio de Economía, ahí en la calle Colonia? ¿Usted vio alguna vez acaso algún ministro de Economía dándole explicaciones en su fábrica, en su empleo, en su almacencito, de por qué el Estado es tan severo con usted si usted se mantiene en los límites legales de su trabajo y es tan generoso y mira para otro lado con los oportunistas, holgazanes y vivos que viven del esfuerzo de gente como usted? Claro que si usted fuera un banquero, claro que si usted fuera un poderoso empresario, claro que si usted tuviera un apellido extranjero, especialmente finlandés, o si fuera un integrante de la nomenclatura del PIT-CNT, no tengo ningún tipo de dudas que usted sería recibido o que usted sería visitado por los Astori ayer o por los Arbeleche hoy. Por eso sería bueno que de repente
para que se compadezca la acción y el funcionamiento, porque la realidad de lo que define una persona, un instituto, una oficina, un organismo, es lo que uno hace, no lo que uno dice. Es que yo estoy pidiendo públicamente que al Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación le cambiemos el nombre y le pongamos Magisterio de Economía y Finanzas. Para que quede bien claro que el Ministerio de Economía del país no está al servicio de la gente, sino que está al servicio de los intereses más poderosos que dominan nuestras sociedades. Hace unos años atrás, mi querido amigo, un gran historiador que tuvo este país, lamentablemente fallecido, don Lincoln Maistegui Casas, escribía que los licenciados y doctores en economía constituyen una suerte de círculo áulico que se mueve dentro de categorías que suelen estar lejos del alcance de los que no tienen el privilegio de integrar su grey. Están, por tanto, decía Lincoln Maistegui Casas, por encima de los políticos, y ni que hablar de la opinión pública. Pero la historia, esa terca y recurrente historia, siempre deja sus enseñanzas. Los dioses de cada tiempo y lugar existieron y permanecieron solo hasta que lograron compensar las necesidades del pueblo que los creó. Porque los dioses, al fin y al cabo, son tan solo eso. Formidables mecanismos de compensación de las necesidades humanas. Y cuando agotaron su rol y se convirtieron en símbolo de frustración más o menos permanente, la ira popular los barrió para siempre. Sería muy bueno que estos dioses modernos, que son los ministros de economía de estos países del sur, aprendieran las lecciones de la historia y entendieran que su compromiso no es con el Fondo Monetario Internacional, que su compromiso no es con las grandes multinacionales que dominan el mundo, ni con los banqueros, ni con los estados centrales. El verdadero compromiso de un ministro de Economía es con el pueblo y sus necesidades. El verdadero compromiso de un ministro de Economía es terminar con esa maldita visión de que el ser humano es un recurso humano y entender que debe estar al servicio de nuestra gente. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación.